Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión les comparto una forma de interpretar los circuitos de gestión, en este caso de audio, ¿sí? La idea es familiarizarlos con el uso del esquema, algo fundamental, para poder realizar un buen diagnóstico y una buena comprensión de los circuitos, como así también favorecer esta cuestión relacionada a entender el trabajo de los circuitos, ¿sí? En pocas palabras, mi intención en este caso es familiarizar la lectura de cada uno de estos elementos expuestos en este plano, como así también entender cómo es que trabajan los mismos. Bueno, insisto, vamos con la cuestión. Ejemplo, cada página de un esquema eléctrico nos trae una diversidad de circuitos involucrados, ¿sí? Están bastante resumidos. Créanme que esto hace muchos años era fácil 10 veces más la información que teníamos en planos. Pero bueno, hay que aprovechar esta información resumida, pero útil al fin. Insisto con lo que les decía recién, cada página involucra diferentes áreas. Noten que por acá tengo un sector relacionado a la carga, por eso es muy importante el tema de los títulos. Por acá tengo otro sector relacionado a la memoria, todo en una misma página, ¿no? Otro que me brinda contenido acerca del administrador de encendido, el Power Manager. Y finalmente, una etapa que se está despidiendo de la electrónica que tiene que ver con la bandeja porta-SIM y el slot de la tarjeta de memoria, ¿sí? Esas son las diferentes áreas involucradas en esta sola hoja. La repaso: circuito de encendido, circuito completo de carga, área del lector de la bandeja porta-SIM y micro SD, y finalmente por acá el área correspondiente a la memoria, ¿sí? 4 etapas en una sola hoja. Si le doy continuidad a la misma, por acá tengo dos sectores, ¿sí? Dos sectores relacionados en funcionamiento, pero opuestos plenamente en su actividad. Es decir, la mitad de la página hace referencia al sector de display, puntualmente al administrador de energía del display, al PMIC, encargado en gestionar las tensiones para el display. Por acá tengo contenido acerca de un conector, ¿sí? Conector bajo, y por acá el conector del display mismo, ¿sí? Son tres actores que me van a brindar información acerca del trabajo de los mismos. Y en esta otra mitad de la página, y acá me voy a detener para hacer la explicación, en este sector, como principal título tengo acá las partes del audio, ¿sí? Es decir, esta pequeña parte de la página, este sector que apenas es el 40% de la página, me va a brindar todo el contenido relacionado al audio, ¿sí? Tal como lo dice ahí, y noten la importancia del título. Fíjense en que es la letra más grande que podemos observar ahí, es el título principal. Por acá abajo voy a tener el amplificador de audio, los contactos del auricular, el circuito del micrófono principal, como así también el circuito del micrófono bajo, de submic. Y por último, acá tengo el auricular y el micrófono del área que conecta con el manos libres. ¿Sí? Ese es todo el contenido que tengo acá. Insisto, esta clase lo que busca es desarrollar, familiarizarlos con la lectura y el uso del esquema, ¿sí? Algo clave, como así también que comprendan los circuitos. Es decir, es una clase que tiene doble objetivo: familiarizar a los colegas que están dando sus primeros pasos con la lectura de esquema, como así también que puedan comprender cómo está diseñado esto, qué patrones repite, cuál es su arquitectura, cuál es el modelo de fabricación que se sostiene desde hace muchos, muchos años, y no solo aplicado en telefonía celular, sino que a la electrónica general. En pocas palabras, acá empieza la cuestión. Lo demás fue una introducción. Vamos con esto, gente, que siempre le pido a todos mis alumnos que ubiquen el área a diagnosticar en un contexto general. Es decir, en este caso, si queremos analizar el sector que amplifica el audio, me debo detener ahí, ¿sí? En esa parte. Y para eso, más allá de que es una cuestión obvia, tengo que estar bien seguro, en base al título, que estoy en las partes de audio. Recordemos que hoy en día los dispositivos tienen muchas áreas que van a encontrar un título similar, pero no el mismo, y sobre todo en la parte de carga.
con todas las diferentes posibilidades de carga que tienen los teléfonos hoy. Entonces, más que nunca, atentos a que estén en el área correcta, como primer punto. Segundo, y acá viene una cuestión que es clara, gente. Una vez que están en el área, se acercan un poco más y analizan el cuadro completo de lo que quieren diagnosticar. Y con esto me refiero a que pongan en el centro de su pantalla, tal como lo estoy haciendo acá, el área que les interesa diagnosticar, que es justamente eso. ¿Cuál es la clave y la importancia de esto? Que acá se repiten unas cuestiones que son básicas, gente, que están relacionadas a la estructura de dibujo técnico. Es decir, quien expresó esta información lo hizo en base a sentidos que están autorizados, a cuestiones que están diseñadas y que de hecho son en cierta forma obligatorias a la hora de brindar información, más allá de que esta información es para servicios técnicos oficiales, más allá de que esto es una información interna al fabricante. Bueno, a lo largo de la historia siempre tuvimos acceso a la misma y por tal motivo para leerla y para interpretarla tenemos que seguir esas normas de dibujo técnico que nos ayudan muchísimo, ¿sí? Paso número uno, gente, que les recomiendo. Tengan en cuenta lo siguiente: las fuentes de alimentación siempre se expresan en el área superior. Es decir, por convención en dibujo técnico, las fuentes de alimentación se expresan en el área superior. Mientras que las cuestiones que ingresan al circuito van a estar reflejadas de este lado y las cuestiones que egresan del circuito van a estar reflejadas de este otro lado. Esa es la idea, gente. Por último, podría aportar que las masas se expresan acá abajo, ¿sí? Esa es como una arquitectura clara, básica y simple de observar, que se pueden encontrar en algunos casos que estas normas no se cumplen. Sí, sí, sí ocurre, y a veces tiene un poco que ver con la arquitectura del diseño. Me refiero a que, por ejemplo, si este integrado genera más fuentes, las fuentes se van a expresar de este lado y a su vez también van a estar arriba o con una expresión hacia arriba, dado que son salidas y al mismo tiempo son fuentes de alimentación. Hay todo un debate ahí, pero la esencia básica es esta que les estoy mencionando. Fuentes de alimentación se expresan arriba, lo que va a procesar el integrado se expresa de un lado y lo que procesó se expresa del otro lado. Atentos a no cometer este error de creer que en el circuito real esa cuestión se da, ¿sí? Esto solo es a modo de dibujo técnico y de interpretación. En la práctica real no siempre van a estar las fuentes por este lado, ni tampoco va a estar lo que le llega para procesar de este, ni mucho menos lo que procesa de este otro lado, ¿sí? Eso en la práctica real no funciona. Acá el fabricante le da el sentido que considera en base a su diseño. Puntualmente, lo que le quede más cerca va a ser lo que va a conectar y de la forma que va a conectar. Recordemos que este integrado lo puede dar vuelta, lo puede poner al revés, ¿sí? El fabricante va a diseñar en base a su mejor comodidad, funcionamiento, interferencias de circuito, etcétera, cómo es que va a trabajar este sector. Pero a la hora de la lectura, sí hay una norma de dibujo técnico expresada que con el tiempo en algunos casos no se respeta, pero en fin, del punto de vista diagnóstico, en los casos que sí está desarrollado, lo podemos trabajar correctamente. Se los voy a resumir en un paso: fuentes de alimentación por acá, lo que va a procesar de este lado, y cuando hablo de lo que va a procesar, es también lo que necesita para procesar. Ejemplo, sabemos que se requieren líneas de comunicación y también puntualmente su medio de trabajo. En este caso, es un amplificador de audio, por tal motivo lo que necesita acá es el audio digitalizado, es el protocolo de audio para que luego el mismo, cumpliendo su tarea, va a generar de este otro lado, de este otro sector, la salida del audio ya procesado. Si esto es una salida, las fuentes son unas entradas, lo que está en azul es lo que va a procesar. Su materia prima, podríamos decirle, sí, es válido. Y finalmente, bueno, hubo una conexión a tierra acá abajo. Estas son maneras que tenemos de diagnosticar, y una vez que comprendemos eso, bueno, vamos a suponer que estamos ya en territorio de diagnosticar y podríamos decir, bueno, me interesa saber si a este circuito le llega una de sus fuentes principales que está expresada acá y a su vez está bien arriba, es la primera. Entonces voy a colocar mi multímetro en el inductor L6300 o en el condensador del lado positivo L
6301, fíjense en lo correlativo de los números. Voy a colocar ahí mi multímetro y voy a verificar si esta fuente de alimentación equivalente a batería está presente o no. Para diagnosticar eso, bueno, lo que hago es ubicar el inductor o el condensador. Me voy a acercar por acá. Ahí está el condensador y ahí está el inductor. Acá están. Y voy a medir del lado positivo del condensador o de ambos lados, dado que este componente está en serie, si tengo presente la tensión equivalente a VIVAT. Bueno, esa fuente está por acá, gente. Este es ya un repaso final. Esto yo sé que lo entienden, pero está bueno ahí expresarlo y remarcar lo que sobre todo para los colegas que recién están iniciando, ¿no? Y que se empiezan a familiarizar con el uso del multímetro. La punta roja del multímetro la van a colocar ahí, la punta negra en cualquier sector de chasis. Yo les recomiendo un chasis cercano, ¿no? Por ejemplo, podría ser ahí, donde estaba el blindaje. Ahí ponen la punta negra del multímetro, el multímetro en voltios, porque lo que van a medir es una tensión, es un voltaje, y verifican en los siguientes puntos la presencia del mismo. En ese punto, por ejemplo, a su vez en este otro, perdón por la flecha, ahí esto no sería el color negro, sería el color rojo. Ahí observan si está la tensión, como así también ahí. Bueno, ese sería el primer paso al diagnóstico. Si eso se da, visualmente lo que está ocurriendo es que en este sector, te lo vamos a poner ahí un tilde verde, por acá, eso ya está verificado, ¿sí? Eso ya está verificado y continúan con el diagnóstico realizando exactamente lo mismo que hice ahí, ¿sí? Verificando las fuentes, verificando, bueno, quien tenga la posibilidad de analizar los estados de comunicación y 2 al cuadrado, esto sí, la herramienta adecuada es el osciloscopio, ¿no? Pero también pueden comprobar una tensión. Recuerden que esa tensión, al existir un dato, va a tener una leve caída, como así también una leve recuperación. Ese 1.8, al estar presentes estos datos, ¿sí? Va a tener una variable ahí. Bueno, ahí estoy entrando en un terreno que ya es un poquito más avanzado, ¿sí? Que les recomiendo para quien tiene un multímetro que se familiarice con la lectura. Y con esto cierro, que se familiaricen con que al momento de diagnosticar un circuito electrónico, mi primer paso es verificar la fuente, ¿sí? Eso es mi primer paso. Mi segundo paso es verificar si lo que va a procesar el integrado, en este caso audio, está presente, podríamos decir, en este sector. Acá le vamos a hacer una cuadrícula ahí para que quede un poco más claro. Esto es lo que llega y lo que va a procesar el integrado está de ese lado. Y finalmente, a modo de completar este diagnóstico, verificar si cumple con las salidas de este otro lado, que acá también tenemos señales audibles, también tenemos unas tensiones variables en el tiempo, bueno, en fin, eso ya sería materia de otra clase, pero insisto, quédense con la arquitectura, que esta arquitectura representa las siguientes características, y esto sí me interesa que hasta lo memoricen. Para el sector que está en color rojo, tiene que ver con la fuente de alimentación. El sector que está en color azul en lo que le llega y va a procesar el integrado, mientras que el sector en verde es su función específica, ¿no? Es la salida del mismo. Por último, me quedo con algo súper importante que tiene que ver con las tierras, que tiene que ver con las masas, que bueno, también son parte del circuito y también obvio que las tenemos que verificar, ¿sí? Con eso cerramos. Estamos en contacto. Saludos.